Ligia Cabalceta, Ingenium. Bueno, buenos días, tengan todos los participantes y los que están conectados en esta mañana. Muchísimas gracias a la organización del evento por la invitación para compartir un poquito en este tiempo, ¿verdad? Realmente tiempos de cambio, de transformación, de múltiples adaptaciones y pues de ser resilientes. Me encanta saber que nosotros como seres humanos nos reinventamos y bueno, prueba de ello es que hoy estamos aquí en Summit at Home, ¿verdad? Y esperamos que, como ya lo ha mencionado tanto Israel como Marcos al inicio, pues nos estemos cuidando mucho, nos toca cuidarnos, cuidar a los nuestros y por supuesto la palabra clave de esta pandemia es la solidaridad y creo que con eso podemos salir adelante. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. En este caso, pues yo he elegido un tema de ciudades inteligentes. Vamos a tratar de hablar un poquito en el área de la tecnología, la sostenibilidad y por supuesto el impacto que estas mismas han generado en las telecomunicaciones. Vamos a ir recapitulando o el escenario, ¿verdad? De la charla, pues se va a basar primero en esto que les mencionaba, que es las ciudades inteligentes, basándonos en los objetivos de desarrollo sostenible que ha proyectado pues la Organización de las Naciones Unidas y eso es el objetivo 11 específicamente. Posterior a ello vamos a hablar un poquito de la tecnología, los impactos, beneficios, el IoT y esto en el objetivo 9, ¿verdad? Que es la industria, innovación e infraestructura. Posterior a ello atenderemos algunos elementos claves de la sostenibilidad. Aquí me gustaría hacer bastante hincapié en estos dos objetivos que es el 6 y el 7, lo que es la parte de la energía y la parte del agua, que es vital, ¿verdad? Para todos nosotros. Y por último, pues también en el noveno objetivo vamos a hablar un poquito del mundo conectado y cómo las telecomunicaciones, el 5G, pues va a estar transformando nuestro día a día y va a estar impactando no solamente nuestra industria, sino otras industrias que también podríamos ser parte. Y bueno, quería iniciar con esta frase. Lo menciona un estudio, el nuevo rol de las ciudades inteligentes, publicado en el 2018 por el catedrático Francisco Javier Carrillo, y dice, las ciudades son el nuevo paradigma del siglo XXI, constituyen uno de los grandes retos de la humanidad hoy en día. ¿Y por qué quería iniciar con esto? Bueno, básicamente porque los retos de la humanidad hoy en día dice que lo constituyen las ciudades. ¿Y por qué? Nos podríamos plantear esa interrogante, ¿verdad? Me gustaría que te puedas quedar ahí analizándolo un momento y que lo tengas y esperemos que al final de esta presentación pues puedas tener una respuesta más consolidada acerca de por qué nuestras ciudades son el reto de nosotros como humanos y como ciudadanos de esta tierra, ¿verdad? Deloitte, en su artículo de energías renovables, potencia en ciudades inteligentes, pues habla y hace, bueno, la más reciente publicación, pues hace un análisis de todo el conglomerado de las ciudades, ¿verdad? Y todos los ejes, de alguna manera, verticales, horizontales, todos los paradigmas y todos los posibles puntos de acción para poder atacar o para poder vincular y integrar la ciudad. Algo importantísimo de este estudio que me gustaría destacar es los tres objetivos primarios. Los tres objetivos primarios que son específicamente la parte del crecimiento económico, la parte de la calidad de vida y por último la sostenibilidad, que sabemos que abarca desde el área social, económico y también la parte ambiental. Pero lo más profundo de este estudio es que nosotros tenemos como núcleo central las personas. Como núcleo central somos usted y yo. Así que no hay objetivo económico, ¿verdad? Es decir, no es por la gente.
no hay calidad de vida si no es para nosotros mismos. Así que todos nos funcionamos y por eso tal vez recordemos la frase anterior donde decíamos que somos un reto nosotros mismos, porque nosotros somos los que podemos provocar ese cambio específicamente en las ciudades y en nuestra humanidad. Bueno, haciendo un poquito de retrospectiva, ¿verdad? Con la revolución industrial, resulta que el término ciudad, pues, desde los primeros urbanistas, ¿verdad? Del mundo, incluso desde la era de las cavernas, cuando estábamos ahí siendo un poco nómadas y demás, podíamos ver que había una concentración y unos asentamientos. Esos asentamientos realmente constituían también una ciudad desde el concepto de que todo lo que gira pues es en función de las personas y que además de eso tenemos una vinculación específica con el crecimiento económico, el tema de la salud y el tema de la comida, que al final pues es el área de la agricultura. Entonces, en la primera revolución industrial, cuando ya apareció la máquina de vapor, empezaron a haber precedentes que nos reconfiguraban nuestra ciudad, nos reconfiguraban también las adaptaciones que teníamos, la convivencia que teníamos y la movilidad, cómo nos desarrollábamos. Entonces, lo que me gustaría aquí enfocar es que en cada etapa desde el inicio de la revolución industrial, hubo algo que se llama transformación. Cada etapa fue evolucionando de acuerdo a una necesidad, desde la máquina de vapor, la producción en masa, la energía con la digitalización y ahora con el Internet de las cosas y cómo estamos conviviendo, eh, perdón, en la digitalización y en la era de las telecomunicaciones. Entonces, eso nos lleva a qué? A tener una ciudad industrial, 100% sí, funcionamos a favor de la industria o del movimiento, del desarrollo, de lo que vayamos atendiendo nuestras propias necesidades, ¿verdad? Posterior a ello, también acerca de la concentricidad. Necesitamos tener la concentricidad, si recuerdan y nos remontamos un poquito, antes teníamos los suburbios y de los suburbios veníamos y conectábamos con la industria propiamente para poder migrar, para poder desplazarnos y eso hizo que hiciéramos un anillo, que hiciéramos interferencias en la movilidad y en la infraestructura por donde cada uno de nosotros transitaba, ¿verdad? Y eso, por último, nos llevó a la digitalización, que es la era en la que estamos ahora, donde definitivamente estas tres vértices pues hacen que la ciudad haya sido consecuente o la transformación de incluso de la organización de la o planeación de la ciudad haya sido consecuente con cada época y cada etapa de la revolución industrial. Bien, sin embargo, la cantidad de personas que siguen creyendo, que siguen creciendo, la población mundial sigue en aumento. La Organización de las Naciones Unidas también hace estudios demográficos, ¿verdad? En el último reporte de perfiles demográficos, pues podemos ver que tenemos para 1990 5.3 billones de personas. Si vemos en el siguiente grafiquito para el 2019, casi 3 décadas luego, 7.7 billones. Y hoy en día, pues tenemos ese 7.7 billones de personas. Para el 2030 se espera tener y alcanzar 8.5 billones. Y si esperamos al 50, pues vamos a tener casi 10 billones de personas. Bueno, ¿por qué es importante este dato? Porque la población mundial sigue creciendo y sigue creciendo significa que va a tener mayor demanda. Todos nuestros recursos, toda nuestra industria, todas nuestras posibilidades, toda la infraestructura va a tener mayor demanda. El día de hoy, o sea, de acuerdo a este informe, hoy en día tenemos el 55% de esta población de 7.7 billones de personas concentradas en la ciudad. Pero se espera que para el 2050 tengamos un 68%. Entonces, si vemos, vamos en crecimiento. Las ciudades son entidades que se encuentran en un constante cambio. Y aquí tal vez nos podemos remontar a la primera anotación que hicimos puntualmente, donde decíamos que nosotros somos el reto.
que nosotros somos nuestro propio reto, la humanidad en sí, porque vamos evolucionando de acuerdo a lo que las necesidades o a lo que nosotros mismos propiciemos como evolución y como transformación. Sabemos que las ciudades son el motor, efectivamente, económico, este, que contribuyen al 80% del Producto Interno Bruto, pero además me gustaría señalar dos cifras. Consumen que el 67% de la energía global y también somos responsables las ciudades de concentrar el 67% de las emisiones de gas de efecto invernadero. La Escuela de Posgrado de la Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra hace un estudio, digamos, a un ranqueo de todas las ciudades, bueno, aproximadamente aquí estamos hablando de 174 ciudades, tomando en consideración 101 indicadores de desarrollo. Ese es el top 3 de las ciudades inteligentes o ciudades sostenibles en el mundo. Londres en primer lugar, Nueva York y París en tercer lugar. Si vemos o nos recordamos, Nueva York es una de las ciudades más golpeadas por el COVID también. Sin embargo, vean que todos los indicadores que suman o que hacen sumatoria de esfuerzos para poder llegar a un equilibrio de los recursos que administramos, que tenemos y que somos parte, pues hacen que nosotros podamos tener una ciudad inteligente. Aquí estamos hablando del medio ambiente, de la movilidad, de la parte social, de la tecnología, la planificación urbana, de la parte política también y de los servicios que se ofrecen. Y bien, toda esta concentración de información pues nos va a llevar a qué? A los recursos. Las ciudades consumen recursos. El planeta, como todos sabemos, ¿verdad? Es 70% agua y aproximadamente un 20% adicional de eso está concentrado en los glaciares, no puede ser utilizado. De acuerdo a un estudio también de On Water de las Naciones Unidas, pues revela que solamente el 1% del total de agua que contiene el planeta, bueno, en general, ¿verdad? Es consumible o puede ser extraíble para consumo, para proceso de lo que nosotros normalmente utilizamos, ya sea en la industria, en la agricultura, para potabilizar, etcétera. Un 1%. Recordemos ese dato. Consumo de energía, por supuesto, ¿verdad? Es la otra vertiente de mayor consumo y aquí tenemos, recordemos de lo anterior que les mencionaba, el 67% del consumo energético global. Por último, tenemos la demanda de las telecomunicaciones y aquí tenemos el 53% del uso de las telecomunicaciones en el 2019. Eso quiere decir que vamos en creciendo, ¿verdad? Bueno, de acuerdo también aquí al World Resources Institute, que es nuestra base de recopilación de información, el estrés hídrico por país que tenemos esta mancha, ¿verdad? En verde, que podemos ver en la parte inferior, toda esta concentración verde, pues lo que tenemos es básicamente un estrés extremo. Si nosotros visualizamos la demanda o el consumo al 2030, pues vamos a visualizar aquí que tenemos un crecimiento en la industria del 87%. El 87% en crecimiento de consumo de agua. El 45% en consumo de la parte agrícola, que sí, efectivamente es la que consume más. Y la parte de la vivienda, tenemos un crecimiento del 50%. En este orden de ideas, pues a mí me gustaría recalcar que para el 2030 la demanda de agua puede llegar a exceder un 40% su disponibilidad. Veamos esto, porque es importantísimo. Recordemos que hace un momento atrás veíamos cómo es el 1% del total de agua que podemos nosotros extraer para poder consumirla o para poder utilizarla en diferentes actividades, como ya lo estamos destacando acá. Se prevé que la demanda mundial de agua aumente un 55% para el 2050, principalmente debido a las crecientes demandas de la industria y se proyecta que más del 25% de la población
De ese 7.7 billones de personas, o más bien para el 2050, de casi 10 billones de personas vivan en lugares concentrados con alto estrés hídrico. Si hoy en día, pensemos un momento, por ejemplo, aquí en San José, si hoy en día nosotros sufrimos porque hay racionamientos, porque tal vez un día cortaron el agua y hay racionalización, ¿cómo pueden vivir las personas en esas partes en verde? ¿Cómo pueden estar esas personas hoy en día? Si hoy tenemos una problemática, si bien es cierto, grande, una problemática de eh, el COVID y hay un enemigo invisible, aquí tenemos otro enemigo que es muy visible y es que no queremos tener una problemática de hambruna porque no podemos regar o no podemos satisfacer las necesidades de cultivos. Solamente para 1 kilo de papas, por ejemplo, se requieren 500 litros de agua. Y así sucesivamente podemos hablar de muchas otras cifras. Entonces, aquí lo que me gustaría es hacer énfasis en que necesitamos buscar soluciones innovadoras como proveedores, como diseñadores, como diferentes protagonistas de esta industria para que podamos implementar una solución asertiva para los cambios del mañana. Que no queremos tener personas, ¿verdad?, con un estrés no solamente hídrico, sino psicológico o una demanda de muerte por falta de agua potable o por falta de comida. Listo. Ahora, otro dato importantísimo es con la parte del enfriamiento. Bueno, el enfriamiento de las plantas de generación, dijo la UNESCO hace 6 años atrás, es responsable del 43% del total de las extracciones de agua dulce en Europa y más del 50% en varios países, casi el 50% en los Estados Unidos y oiga, esto, el 10% del límite de agua consumible nacional en todo China. Eso fue hace 6 años. Si esto continúa creciendo como ya hemos visto y hemos evidenciado y seguimos mostrando, pues entonces todo lo que forma parte hoy de la información de nuestros recursos que son agotables, pues los vamos a ver altamente limitados. Cuando veamos a la parte eléctrica, por ejemplo, aquí tenemos dos gráficas importantísimas. La que nos muestra, por ejemplo, voy a tratar de marcar acá esta área, ¿verdad?, en verde, pues es el consumo de energía en la industria. Si vemos lo importante de esto o de este estudio, de este análisis, es que la industria, todo lo que es proceso y todo lo que también nosotros estamos dentro de esa área o dentro de esa gran área, pues es el que el que mayor consumo demanda tiene. En la parte de la derecha, pues lo que visualizamos es el creciendo también hacia el 2040, de cómo puede ir en un escenario estándar o en un escenario sostenible, creciendo esa demanda, pero podría ser todo con energías renovables o un alto porcentaje con energías renovables. Entonces, aquí lo que a mí me gustaría pues hacer ver es que efectivamente necesitamos ser conscientes de que en la parte energética podríamos nosotros tener un gran avance y un gran protagonismo, ¿verdad? Porque podríamos empezar a implementar esas estrategias. Luego, en la parte de las telecomunicaciones, pues tenemos un estudio aquí muy relevante que me llamó mucho la atención porque antes del 2005 teníamos este 10%, ¿verdad? No sumábamos después del 10%. Entonces, a hoy ya tenemos un 53,6% de la población mundial conectada a un smartphone, a una computadora, a cualquier dispositivo que tiene acceso a Internet. Veamos este salto, ¿verdad? De una gráfica a otra, porque eso nos va a permitir de alguna manera evidenciar cómo esto va en aumento día tras día. Aquí podemos ver un mapita donde todo lo que está en un color un poco más claro, el rojo, es la que tiene mayor accesibilidad y pues la concentración de las áreas donde tenemos menos accesibilidad están en África y en el sur de Asia.
Pero el reto más grande que podemos nosotros presentar en esto es que no es equitativo por ciudad, ¿verdad? Sino por país desarrollado o por país no desarrollado, o incluso en vías de desarrollo. Entonces, aquí es donde me gustaría que podamos ser un poquito creativos nosotros mismos y tal vez incluso autocríticos para que podamos ver que necesitamos también buscar la manera como humanidad, como sociedad, de llegar a todos los países. Y aquí es importante que podamos recapitular que en los tres ambientes que hemos hablado, que hemos destacado, como es el agua, la energía y las telecomunicaciones, vamos en creciendo. La demanda de recursos, incluso en paralelo con la población, vamos en creciendo, en aumento constante, sostenido, equitativo. Entonces, aquí es importante que veamos que todo lo que es demanda y todo lo que es información, tecnología de la información, cómo nos comunicamos, afecta directamente a las organizaciones que constituyen las ciudades. Te afectan a ti y me afectan a mí directamente, y por eso me gustaría hacer aquí ya ir cerrando con lo que es el impacto en las tecnologías de la información, las comunicaciones, en el desarrollo de las ciudades inteligentes. ¿Y por qué? Bueno, porque específicamente si nosotros logramos tener un equilibrio de nuestros recursos, si logramos tener un equilibrio y podemos decir estamos en aumento, pero vamos a buscar estrategias que nos ayuden a empatar, a homogenizar, a hacer equilibrio en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, podemos ser solidarios, nuevamente sale la palabra aquí, vamos a lograr tener ciudades inteligentes, vamos a poder tener ciudades seguras, vamos a poder tener ciudades sostenibles. Y esto, ¿a raíz de qué viene? La ciudad inteligente es aquella que mediante la incorporación de tecnologías, procesos y servicios innovadores garantizan simplemente la sostenibilidad energética, medioambiental, económica, social, pero la ciudad inteligente por sí misma no es porque tiene conectividad, sino porque tiene un balance y porque puede incorporar y poner al servicio la tecnología para que contribuya a minimizar el impacto ambiental de nuestra acción humana hoy. Yo sé que venimos hablando del cambio climático, venimos hablando de la ruta o de la Agenda 2030, incluso, digamos, de la carbono neutralidad en Costa Rica para el 2021. Todo este tipo de cosas siguen avanzando, pero hay un precedente y hay unas estadísticas y nosotros y podríamos hacer algo para que esas estadísticas jueguen a favor, porque tenemos el poder y somos nosotros pues nuestro propio reto, como les decía antes. Bueno, resulta que los paradigmas de los urbanistas más prestigiosos y desde el inicio, ¿verdad? Como Jan Gehl o Lynch, por ejemplo, estos vértices de la constitución de la ciudad, energía y medio ambiente, edificios, infraestructura, movilidad y gobierno, etcétera, son particularmente ejes en todos los modelos de ciudad. Podemos ver el POSGAM, el PROGRAM, podemos ver los modelos que están en las Naciones Unidas, podemos ver los diferentes plataformas que están haciendo Smart Cities o que están proyectando estudios de Smart Cities, que son los ejes. Ahora, lo que me gustaría destacar aquí es que todos estos ejes pueden ser y deben ser acompañados de la tecnología de información y comunicación para poder lograr integrar esta herramienta que hoy juega a favor de nosotros en medio de una ciudad transformable, en una ciudad adaptable, en una ciudad que se está cambiando día a día de acuerdo a las necesidades. Y bueno, el International Data Corporation trae una estadística que todos podríamos decir, bueno, todo está en pausa o la mayoría de las cosas están en pausa en este tiempo, nos vamos a ver afectados. Y algo que decía Marcos al inicio de la conferencia o al inicio más bien del evento del día de hoy es rescatando de que esta industria es la que va en tendencia y sigue creciendo. Las proyecciones que da el International Data Corporation en este año, que es incluso este reporte de abril del 2020, es que tenemos nosotros hoy una proyección del 10.4%, del 10.4% de crecimiento. Si lo comparamos
con el 2019 que tenía alrededor de un 17, podríamos decir, mira, estamos en decreciendo, pues estamos en decadencia, pero no. Esto corresponde a un 1.3 billones de dólares aproximadamente en inversión del gasto o en inversión en infraestructura de las transformaciones digitales que tenemos hoy en día. Así que esto lo que nos dice es que seguimos aumentando, que seguimos creciendo, que esta industria no se detiene, que esta industria más bien sigue hacia la era de la digitalización constante. Y por último, pues aquí me gustaría hacer énfasis en lo que ya incluso Israel abarcó un poquito en la conferencia de él anteriormente. Tenemos características primarias de lo que es la latencia, la reducción en la latencia. Ya no vamos a tener ese retardo en la red, ¿verdad? Que va a beneficiar muchísimo a los Edge Data Centers y también incluso a nosotros mismos porque vamos a tener una velocidad impresionante. Ahí también cuidémonos un poco, ¿verdad? De los chicos, de los hijos, lo que ustedes ahí tengan, porque definitivamente van a empezar con los videojuegos y con muchísimas otras aplicaciones, hacer uso de esta tecnología. Y por ende, la conectividad, que el aumento de los dispositivos conectados va a ser exponencial. Lo mostraba Israel también en una diapositiva. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que vamos a tener impactos fieles en lo que es la tecnología de la industria médica. Esto es un laboratorio, es un quirófano, se llama Optimus, ubicado en Barcelona. Tal vez algunos de ustedes tengan conocimiento de esto. Es el primer laboratorio, el primer quirófano donde se realizó una cirugía teleasistida, desde un evento como este, remoto, con un iPad y con un lápiz. Simplemente se pudo realizar por este pionero Antonio Lacey, que incursionó haciendo su prototipo, haciendo su incursión, ¿verdad? Y esto nos lleva a solamente una transformación en la visibilidad, en la parte de la conectividad. Veamos que tenemos iluminación LED, tenemos el Big Data, pues aquí tenemos muchas plataformas que van a permitir pues crecer y salvar muchísimas vidas también. Entonces, la industria médica efectivamente va a ser una de las que va a tener más relevancia también y más aprovechamiento de este cambio y transformación en las telecomunicaciones. Seguimos viendo la parte médica porque es importante, esto que vemos en pantalla ahorita, está publicado igual en el National Geographic, pero está aquí un iPad de todos los sensores. Yo veía este reportaje y básicamente me remontaba, ¿verdad? Como si fuera esto un mini BMS que controla absolutamente todo el cuerpo humano que está en esa mesa de operaciones. Y además de eso, pues contribuye a tener información acertada, precisa, hasta del médico, las condiciones médicas. Entonces ya esto está hablando de una inteligencia artificial que nos va a remontar a tener efectivamente un avance significativo en nuestra calidad de vida humana para el acceso médico. Y también tenemos que mencionar la parte de la realidad virtual, ¿verdad? Ahí están haciendo endoscopías, preanestesias, demás, con solamente el tema de la realidad virtual desde un lugar hasta llegar a otro país, a otro estado, a otro recinto, también la parte de las capacitaciones. Y en la parte de abajo, pues visualizamos un robot que ya ha sido probado, testeado y que está haciendo cirugías mínimamente invasivas, gastroscopías y endoscopías y de este tipo, ¿verdad? De cirugías que se llama Da Vinci. Probablemente ustedes ya también lo conozcan, pero lo interesante de esto es que ha empezado a evolucionar el Da Vinci desde la torre laparoscópica, ¿verdad? Hasta llegar a tener todo 100% controlado y todo 100% monitoreado de manera que no haya un mínimo error en la programación previamente porque el mismo robot analiza el paciente previo a hacer la intervención. Entonces es algo fascinante. Y bueno, también tenemos que recalcar la robótica, tenemos que recalcar la parte de la mioeléctrica y tenemos que recalcar la parte del robot de farmacia, que esto es un testeo que se está haciendo actualmente, es este que visualizamos acá y tiene el nombre el estudio tiene el nombre de Vivos, pero vamos a tener conectados todos los dispositivos, vamos a poder tener conectados carreteras, la forma de comunicarnos se transforma completamente. La manera en que nosotros nos comunicamos está completamente creciendo y transformando nuestras vidas. Entonces, para no dejarlo por fuera, ¿verdad? También recapitulando el impacto que va a tener en los centros de datos,
Este, aquí tenemos un sinnúmero de dispositivos y un sinnúmero de elementos controlados en la parte inferior, las ciudades, los negocios, la industria, etcétera, y toda esta base de información que se va a ir generando y se va recopilando en una latencia ultra baja para poder llegar a estos Edge Data Center, estos micro data centers o los servidores locales con una latencia baja también o una latencia media, pero que va a tener una cantidad exorbitante de dispositivos conectados. Era lo que también Israel nos mencionaba, ¿verdad? Que van a ser bordes y van a tener bastante poco más, menos alcance. Y por último vamos a llegar al core, donde vamos a tener absolutamente toda la mayor capacidad de fibra, vamos a llegar a los cloud data centers, a los hyperscale data centers, a los conexión con los telcos, los enterprise y todos estos demás industrias que ya sería a nivel global. Y esto es, señores, nunca antes los avances tecnológicos habían repercutido tanto y tan rápido en nuestros sistemas productivos y en nuestra forma de vida. Realmente no hay límites, no hay cosas, no hay nombres, no hay personas. Por eso el Internet de las cosas es anything, anyone, any place. O sea, no, realmente todo para todos. Y esto es lo que me gustaría más recalcar en esta mañana, que al tener todo conectado no significa realmente, o el IoT no significa realmente tener una ciudad inteligente. Me gustaría concluir con esta frase donde las tecnologías han de ser entendidas como una herramienta. Las telecomunicaciones han de ser entendidas como una herramienta y la forma en que nos comunicamos también para poder lograr un equilibrio, pero no un fin en sí mismo. Las tecnologías, por su mera aplicación en proyectos puntuales, como les decía, tener su Roku instalado o su Chromecast o su iPad o cualquier otro dispositivo, conectarse de una vivienda a otra, por ejemplo, o tener enlaces incluso en la iluminación, tener enlaces en las paradas de buses, tener toda esta forma o esta plataforma de interconexión digital, que podamos estar en tiempo real con nuestros Tesla o con un vehículo, ¿verdad? 100% inteligente, sin un conductor. No son esfuerzos aislados, no forman una ciudad inteligente. Debe ser la herramienta transversal a todas las áreas que integran la ciudad, que permitan su funcionamiento, que permitan su planificación, que permitan que usted y yo tengamos mayor calidad de vida, que podamos propiciar. Vivimos en un país 100% rico en muchísimas cosas, pero como lo veíamos en el mapa, también estamos ya teniendo un porcentaje de estrés hídrico. Entonces, esto simplemente nos llama a hacer conciencia y a pensar en que la ciudad inteligente, el Smart Cities que usted y yo queremos dentro de la industria de la tecnología, de las telecomunicaciones, es formable y es atenuable a la gestión de una forma más eficiente de nuestros recursos. Los invito a ser creativos, a ser innovadores, a que juntos, como diferentes integradores, ¿verdad?, de esta industria, podamos poner nuestro granito de arena y también contribuir a que nuestro mundo sea mejor. Muchísimas gracias y hasta pronto.